muriesen en él, vendrían a parar aquí sin remedio. Le dije, bueno, déjame entonces anotar los nombres, para que yo pueda avisarles y ponerlos en la senda que conduce al paraíso. ¿Y crees tú que algunos se corregirían si les avisases? Al principio el aviso les va a impresionar, después no harán caso, diciendo que se trata de un sueño de Don Bosco, y se tornarán peores que antes. Otros, al verse descubiertos, frecuentarán los sacramentos, pero no de una manera espontánea y con mérito, porque no proceden rectamente. Algunos se confesarían por un temor pasajero a ir al infierno, pero seguirán con el corazón apegado al pecado. Pero es que, entonces, no hay remisión para estos desgraciados. Dame un remedio para que puedan salvarse. Bueno, helo aquí. Tienen los superiores, que los obedezcan. Tienen el reglamento, que lo observen. Tienen los sacramentos, que los reciban. Mientras tanto, un nuevo grupo de jóvenes se precipitaba en el abismo y las puertas permanecieron abiertas durante un instante. «Entra ahora tú también», me dijo el guía. Me eché atrás horrorizado. Estaba impaciente por regresar ya al oratorio, para avisarle a los jóvenes y detenerlos, a fin de que no se perdiera ninguno más. Pero el guía me volvió a insistir. «Ven, aprenderás aquí más de una cosa. Pero antes dime, ¿quieres seguir solo o quieres ir acompañado?». Me dijo esto para que reconociese la insuficiencia de mis fuerzas y al mismo tiempo la necesidad de aquella benévola asistencia que él me daba. Por lo que contesté, «Está bien, ¿cómo voy a quedarme solo en este lugar de horror, sin la ayuda de tu bondad? ¿Y quién me va a enseñar el camino de vuelta?». De pronto me sentí lleno de valor pensando para mí, antes de ir al infierno hay que ir al juicio. Y yo no me he presentado todavía ante el juez supremo, así que exclamé resueltamente, «Entremos». Y penetramos en aquel estrecho y horrible corredor. Corríamos con la velocidad del rayo. Sobre cada una de las puertas del interior lucía con la luz velada una inscripción amenazante. Cuando terminamos de recorrerlo, desembocamos en un amplio y tétrico patio, al fondo del cual se veía una portezuela fea, gruesa, la peor que había visto jamás, y encima de él se leía esta inscripción: «Los impíos irán al fuego eterno». Los muros estaban cubiertos de inscripciones en todo su perímetro. Pedí permiso a mi guía para leerlas y me dijo, «Haz como quieras». Entonces miré por todas partes. En un sitio vi escrito, «Pondré fuego en su carne para que ardan para siempre». Más allá decía, «Eran atormentados día y noche por los siglos de los siglos». En otro lugar, «Aquí todos los males por los siglos de los siglos». En otros, «Aquí no hay ningún orden, sino que impera el horror». Más allá, «El humo de sus tormentos sube eternamente». En otro lugar, «No hay paz para los impíos». Más allá, «Este es el clamor y el rechinar de dientes». Mientras iba alrededor de los muros leyendo estas inscripciones, el guía, que se había quedado en el centro del patio, se acercó y me dijo, «Desde ahora en adelante, nadie podrá tener un compañero que le ayude. Ninguno de ellos un amigo que le consuele, un corazón que le ame, una mirada compasiva, una palabra benévola. Hemos pasado la línea. ¿Tú quieres ver o probar?». No, quiero ver solamente». «Bueno, ven conmigo». Nos insertamos ya dentro. Tomándome de la mano me condujo ante la puertecilla y la abrió. Esta ponía en comunicación un corredor, en cuyo fondo había una gran cueva cerrada por una ancha ventana con un solo cristal que llegaba del suelo a la bóveda, y a través del cual se podía contemplar el interior. Crucé el umbral y me detuve presa de un terror indescriptible. Apareció ante mis ojos una especie de inmensa caverna que se perdía en las profundidades excavadas en las entrañas de los montes, todo lleno de fuego,
pero no como el que vemos en la tierra con sus llamas en movimiento, sino de una forma tal que lo dejaba todo incandescente y blanco a causa de la elevada temperatura. Los muros, las bóvedas, pavimento, hierros, piedras, madera, carbón, todo estaba blanco y brillante. Aquel fuego sobrepasaba en calor millares y millares de veces al fuego de la tierra, sin consumir ni reducir a cenizas nada de lo que tocaba. No puedo describir esta caverna en toda su espantosa realidad. Mientras miraba atónito todo aquello, llegó por un pasaje con gran violencia un joven que, como si no se diera cuenta de nada, lanzó un terrible grito como quien está para caer en un lago de bronce hecho líquido y se precipitó en medio de él. Inmediatamente se tornó blanco como toda la caverna y quedó inmóvil, mientras por un momento resonaba el eco de esa voz moribunda. Horrorizado contemplé un instante a aquel joven. Me pareció uno del oratorio, uno de mis hijos. «¿Pero este no es uno de mis jóvenes?», pregunté al guía. «¿No es fulano?». «Sí, sí», me respondió. «¿Y por qué no cambia de posición? ¿Por qué está incandescente sin consumirse?». Y me dijo: «Tú elegiste ver, por tanto ahora no debes hablar. Observa y verás. Por lo demás, cada cual será salado a fuego y toda víctima con sal será salada». Apenas se había vuelto de nuevo la mirada, cuando otro joven con furor desesperado y a grandísima velocidad corría y se precipitaba en la misma caverna. Este pertenecía también al oratorio. Apenas cayó, quedó como congelado, no se movió más, lanzó un grito lastimero y su voz se confundió con el último eco del grito del que había caído antes. Después de este llegaron otros, con la misma precipitación, y su número fue en aumento. Todos lanzaban ese último grito y quedaban inmóviles, incandescentes, como los que los habían precedido. Yo observé que el primero había quedado con una mano en el aire y un pie igualmente suspendido en alto. El segundo quedó como encorvado hacia la tierra. Unos tenían los pies en alto, otros el rostro pegado al suelo. Algunos estaban casi suspendidos, sosteniéndose con un solo pie y una sola mano. Otros sentados y tirados, unos apoyados sobre un lado, otros de pie o de rodillas, con las manos mesándose los cabellos. Había en suma una larga fila de muchachos, como estatuas de fuego, en distintas posiciones, unas más dolorosas que otras. Aún vinieron otros a aquel horno. En parte me eran conocidos y en parte desconocidos. Me acordé entonces de lo que dice la Biblia, que según se cae por primera vez en el infierno, así se permanecerá para siempre. El tronco se quedará allí en cualquier lugar que cayere. Como mi espanto iba en aumento, le pregunté al guía: «¿Pero estos, al correr con tanta velocidad, no se dan cuenta de que vienen a parar aquí?». «Oh, sí, saben que van al fuego. Han sido avisados miles de veces, pero voluntariamente siguen corriendo, porque no detestan el pecado y no le quieren abandonar, porque desprecian y rechazan la misericordia de Dios, que incesantemente los llama a penitencia. Y por tanto, la justicia divina provocada por ellos los empuja, los insta, los persigue, y no pueden parar hasta que llegan a este lugar. Oh, qué terrible debe ser la desesperación de estos desgraciados, que no tienen ya esperanza de salir aquí», exclamé. «¿Quieres conocer la íntima agitación y el frenesí de sus almas? Acércate un poco más». Di unos pasos adelante hacia la ventana y vi que muchos de aquellos desdichados se propinaban mutuamente tremendos golpes. Se causaban terribles heridas y se mordían como perros rabiosos. Algunos se arañaban los rostros, se arrancaban la piel de las manos, se arrancaban las carnes enteras
y las arrojaban con despecho por el aire.